Buenos días para todos. Espero que nos estén escuchando bien. En este momento vamos a hacer algunas pruebas de sonido y video. Dada, pues, digamos, los protocolos para este tipo de actividades, resulta conveniente que nos den algún tipo de retroalimentación a través del chat, si nos escuchan bien, si nos ven bien. Y como ustedes ya experimentaron, pues, el acceso a esta aplicación, es posible que nos vayamos a demorar unos muy pocos minutos para esperar a algunos otros asistentes. Entonces, les solicito por favor su cooperación indicándonos cómo nos escuchan, cómo nos ven. Sí, ahí nos están escribiendo. Perfecto. Fernando Quendo, Cristian Vargas, Fabio Salgado, Guillermo Suárez, Andrea González, Leonardo Giraldo, Andrés Fernando, Paola Herrera, ahí siguen. Carlos Augusto también, Sí, yo yo Mildred, soy Fernando, Beltrán. Muy bien. listo. Sí, muy bien. Entonces, yo creo que sobre las 11:02 vamos a estar empezando con actividad. Agradecemos su asistencia. Esperamos que esta iniciativa del programa de finanzas y, digamos, la preparación que ha hecho el profesor Jackson pueda contribuir, pues, significativamente a propósito que se quiere en esta charla, que es básicamente, pues, el contexto difícil que tenemos hoy, cómo la posibilidad de reinventarnos o rediseñar nuestros emprendimientos puede favorecer realmente a mejorar la situación actual. Esa es la idea. Esa es la idea. Aquí los estamos leyendo. Ofelia también se conoce. Ofelia Gómez, Andrés Ignacio, Camilo Useche, Santiago Contreras, se escucha perfecto, están escuchando muy bien. Bueno, muy bien. No sé, Jackson, ¿qué opinas si arrancamos? Pues sí, ya vamos, ahí va, poco a poco van ingresando los asistentes, mientras van descargando mientras van descargando el audio. Les recordamos que esto pues está, se va a grabar. Entonces, pues digamos, si alguien pierde en algún momento de la charla o hay alguna situación, va a quedar grabado para que se pueda reproducir. Estefanía, un saludo grande. Esperanza, Rosalba Pinzón, qué alegría ver a tanta gente por acá, se pone uno contento. Entonces, maestro, pues usted nos dirá, o sí, yo creo que ahí van sumando, yo creo que en 2 minutos está bien si arrancamos, ¿le parece? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, pues agradecemos su asistencia y les pedimos entonces, pues por estos días, la adaptabilidad y la flexibilidad es lo que debe primar. Entonces, esperemos, sí, yo creo que 11:05 que arranquemos es perfecto. Mientras tanto, pues digamos que vamos a ir revisando y saludando a las personas que nos vienen acompañando. Creo que pues hemos tenido una acogida favorable y pues bueno, eso nos pone muy contentos porque la verdad que pues que la preparación de este tipo de actividades, digamos que agrupa no solamente las buenas intenciones de profesores y directivos, sino también detrás de esto hay un equipo de apoyo muy importante a nivel institucional, con el departamento de mercadeo, tecnologías, etcétera. Realmente pues favorecen pues tener este acercamiento con ustedes. Entonces, a ver, miremos a ver cómo viene sumando esto. Por aquí hay una pregunta de Paola Herrera. Ella dice que no conoce la herramienta y no sabe si en el espacio del chat, hay un espacio del chat que está por ahí a un lado. No sé de pronto si les aparece con la forma de preguntas, pero ahí se puede escribir y nosotros podemos leer sin problema. Aquí arriba hay como, sí, hay más opciones. Vamos a ver qué más. Dice que hay interrupción, Ofelia dice que hay interrupción. No sé si Ofelia nos está escuchando. Pareciera que tuvieras una mala experiencia en la calidad del internet. Aquí me parece también un simbolito y parece que ya se te está quitando. Buenos días, Ujú. vamos a ver. Exacto. No los escucho muy bien, dice Cristian.
No sé si en este momento yo tengo audio Ujú. perfecto. Bueno, este, ahí está. Yo, Ahí- yo lo escucho bien, profesor Jackson. Si quieren, entonces, pues iniciemos y digamos que mientras que usted va evolucionando con el desarrollo de su presentación, yo estoy atento al chat y cualquier cosa, pues es entendible que pues la podamos ir corrigiendo sobre el desarrollo de la conferencia. Perfecto. Pues bueno, yo creo que ya vamos a iniciar. Entonces, pues nuevamente bienvenidos. Un fraterno saludo para todos. Agradecemos su asistencia. Indudablemente, todos estos esfuerzos que hemos venido haciendo por parte de docentes a nivel de la institución, pero también un reconocimiento muy importante para los estudiantes que también han tenido esa capacidad de adaptarse y de responder pues ante este tipo de situaciones que pues realmente nadie la preveía. Nuestro conferencista invitado de hoy, pues es el profesor Jackson Pereira. El profesor Jackson Pereira es administrador de empresas, compañero de ustedes, egresado de nuestra apreciada Universidad de La Salle. Hizo sus estudios de maestría en Italia, en la Universidad Bocconi en Milán, Italia. Actualmente es estudiante de doctorado. Sus estudios de doctorado son en educación y sociedad. Digamos que su línea de acción en temas de investigación tiene que ver con todo el tema de emprendimiento, innovación, eh, digamos que el diseño de estrategias de negocios y la capacitación y formación de emprendedores es algo que de manera habitual él hace pues en su quehacer docente y profesional. A continuación, el profesor Jackson nos va a idear una forma de cómo los empresarios podrían, a través de esta eventualidad, rediseñar y adaptar sus emprendimientos a las condiciones actuales. Si bien es cierto, digamos, el panorama macroeconómico resulta un poco desalentador, ¿sí? Algunos indicadores, por ejemplo, en cuanto a la calificación de riesgo país, por ejemplo, Standard Poor's, la calificadora Fitch, nos ha puesto en un rango de triple B menos, que pues realmente no es una calificación de grado país, digamos, aceptable. No es una situación particular nuestra, ¿no? Digamos que todos los países en este momento su calificación de riesgo país para la emisión de bonos y para la emisión de deuda pública, pues se ha visto afectada por esta pandemia. Algunas estimaciones frente a los impactos que puedan tener el COVID en unos escenarios favorables, digamos, se pronostica que para finalizar el mes de mayo tendríamos más de 6.978 contagios en un escenario favorable y en un escenario desfavorable, según datos de KPMG, que es una firma o es una red global de firmas de auditoría, suponen que en un caso desfavorable serían más de 10.587 contagios. El panorama pues macroeconómico, como lo mencionaba, pues implica que nuestras proyecciones frente al crecimiento económico del país están alrededor, por ejemplo, para el Fondo Monetario Internacional, la perspectiva es que Colombia tendrá un decrecimiento económico del menos 2.4%, pero para el Banco Mundial está alrededor del 2%. Es un panorama, digamos, difícil. Sin embargo, pues precisamente el objetivo de esta charla es poder promulgar todas las otras opciones y oportunidades que nos brinda pues estos tiempos de COVID. Entonces le damos una bienvenida a nuestros asistentes y un agradecimiento al profesor Jackson por compartir esta experiencia. Bienvenidos. Excelente, pues muy chévere poderlos acompañar en este espacio. Para lo que vamos a hacer el día de hoy, pues les voy a pedir estar muy concentrados en términos de lo que vamos a hacer, porque vamos a utilizar una metodología eh, que es más o menos como si fuéramos a hacer un cuento. Los voy a invitar a viajar por diferentes países. Vamos a recorrer unos espacios bajo unos esquemas. Ya les voy a decir de qué se trata. A mí, pues yo quisiera tomar un espacio rápido para agradecerle a las personas que hicieron posible esto. Y pues en ese esquema primero, pues el rector, el hermano Nicky Murcia, también los vicerrectores, el hermano Cristian Díaz, Ariana López, el hermano Diego Mora, la doctora Leonor Botero, la decana Diana Milena Carmona,
a los compañeros pues del programa, a todos mis compañeros, los cuales aprecio muchísimo. También el director José Hernández, muchísimas gracias. El comité de emprendimiento, Omar Andrés, Omar Guevara, Carlos, Beatriz, Irma, Liliana, Margie y Paola hicieron esto posible. Adicionalmente, a los semilleros, quiero agradecer a los semilleros Intrainidis Emprende, especialmente a Leslie Vanessa Acevedo, que me ayudó a recoger información, y a mi querido amigo y colega Edwin Camilo. Después de los agradecimientos, pues les quiero comentar lo siguiente. Bueno, pues resulta que yo lo que primero quiero abordar es por qué hablamos de un rediseño, ¿sí? Resulta que por allá en los 90 se hablaba, cuando uno busca un poco hacia atrás de cómo se reestructuran las empresas, se habla de la reingeniería. La reingeniería, ese proceso en el cual cuando ustedes hacen una pequeña búsqueda, se encuentra que tiene que ver mucho con la reestructuración de la parte organizacional, cómo se transformaban. Entonces, bueno, se puede tomar como un sinónimo. También últimamente se habla mucho de reinvención. Resulta que para esta etapa yo he preferido utilizar la palabra rediseño. El rediseño con respecto a la reinvención tiene una diferencia. En muchas ocasiones resulta que es muy importante, y lo dicen los expertos, ahorita les muestro unos datos. Resulta que se menciona que gran cantidad de empresas pues sí están pensando en que este espacio de tiempo va a ser bastante complicado y va a generar un caos en sus empresas, pero muchas otras saben, son conscientes que van a salir después de esto a continuar con sus operaciones. Entonces, le llamamos rediseño porque es un momento en el cual se va a replantear lo que se está haciendo, se utiliza lo que ya tienes para mejorar. Entonces, en ese orden de ideas, es una intención, se usa mucho, sobre todo en programación neurolingüística, en términos de recréate, o sea, transfórmate, pero no olvides lo que ya traías. Eso es muy importante. Entonces, por este lado les quiero mostrar un poco cómo es el mapa por número de contagios. Para esta investigación resultó muy importante tener un patrón. Yo los quiero llevar a pasear por los diferentes países. Como ustedes pueden ver en el mapa, hay unos marcados en amarillo y otros marcados en un color más naranja. En ese orden, yo les voy a ir llevando a cada uno de los países siempre con un criterio que ya se los explico, pero la intención es que el patrón que tomé, yo después de hacer un grande análisis sobre cómo podía abordar el tema, me di cuenta que si tomo los países, por ejemplo, más sonados, por ejemplo, en Suecia, un Singapur, donde ellos extendieron o sea, nunca frenaron, ellos no frenaron rápidamente su economía, sino ellos la dilataron lo que más pudieron, pues ahí no vamos a encontrar tantos rediseños de emprendimiento como pasó en otros lugares donde desde el principio empezaron a cerrar, y por eso es que entonces seleccioné los que tienen mayor contagio. Entonces, en ese orden de ideas nos vamos a ir, por ejemplo, nos vamos a ir entonces a Estados Unidos, España, Italia, eso en el mundo, ¿no? Reino Unido y Francia, para coger esos primeros 5. Y en Latinoamérica nos vamos con Brasil, Perú, Chile, Ecuador, México también. Entonces, bueno, sigamos entonces. Bueno, yo creo que es muy importante mencionar 3 ejes con los cuales Confecámaras nos indica que hay unos determinantes para el desarrollo empresarial. Resulta que las empresas crecen en los ecosistemas de emprendimiento o en los mercados teniendo en cuenta principalmente 3 cosas. La primera de ellas es la capacidad de financiarse. Resulta que que la capacidad de financiarse no depende de la empresa, eso depende de la evolución del sistema financiero, depende también del Estado, pero esa es una de las variables que si bien tú puedes afectar en la medida que te hayas comportado bien como empresa, realmente al final no se puede decidir, o sea, tú no eres un decisor, tú dependes de otro, por eso es que es un determinante muy importante. Y en ese va a aportarte esta charla en cuanto a que tomo de muchos países como ellos están apoyando para la parte de la financiación. Sin embargo, es importante que sepas que también hay otra variable que es el crecimiento del sector. El crecimiento del sector tampoco lo vas a tú a poder manejar ni controlar, eso es externo a ti, entonces, pero existe. Pero hay una tercera cosa que sí trabajamos mucho en la academia y en la formación de emprendedores, que es la capacidad de planear.
En la capacidad de planear vienen diferentes herramientas que se pueden ir adquiriendo en el camino, pero entonces esta charla está muy enfocada hacia que tú revises lo que tiene que ver con tu capacidad de planeación, ¿vale? Recordemos que esto es un mensaje claro hacia todos los emprendimientos que existen. Yo sé que si tú en este momento, tú que estás ahí sentado, tienes empresa, o tú has pensado en tener empresa, o conoces a alguien que tiene una empresa, este mensaje es para ti. La idea es multiplicarlo. Entonces es muy importante que tengas en cuenta que nos vamos a guiar por esos 13. Ahora, empecemos con este viaje. Nos vamos a ir hacia Estados Unidos. Me gustaría que nos ubicáramos en ese contexto tan difícil, donde pues hay una situación en la cual no, digamos que se está manejando, pero de una manera muy particular. Recordemos que es el primer país que actualmente lidera las listas de los contagios. Y bajo ese esquema, quiero mostrarles dos líneas, como les decía. La primera es un contexto general, esto lo van a ver en todos los países, y la segunda son curiosidades. Quisiera que el contexto general simplemente es para tocar los dos primeros ejes, el de la financiación, la capacidad de financiación, y el de lo que tiene que ver con la propia forma del crecimiento del sector. Y bajo ese esquema, en la parte de curiosidades, quiero que nos inspiremos. Gran parte del movimiento que hacemos los formadores en emprendimiento es mover lo que le denominamos el espíritu emprendedor. Entonces, bajo ese esquema, el espíritu necesita también ser inspirado. Es todo aquello que nos mueve. Entonces, eso es lo que van a encontrar en los 10 países que tenemos. Entonces, dentro del primer país, Estados Unidos, resulta que encontramos que hay la creación de un fondo de estabilización de la fuerza laboral de pequeñas empresas. Son ese tipo de normativas que empiezan a hacer, a buscar la manera de mantener lo que les mencionaba antes, que era la liquidez, y evitar al máximo que los sectores empiecen a disminuir o a decrecer. Otro tema importante es que el gobierno otorga dinero para cada desempleado. Eso es algo que está siendo efectivo de la búsqueda que hice en Estados Unidos, está siendo mayormente efectivo. Sin embargo, obviamente esto está enfocado hacia una población como en todos los países, no todos tienen acceso a ello, entonces eso causa una serie de problemas. Y también, pues empieza a generar acceso a diversas fuentes de financiación. Eso es simplemente para mantener las dos primeras cosas que ya les dije. Si mantuviésemos las tres cosas, en teoría la empresa debería estar o estable o creciendo, pero en este caso sabemos que una de ellas, que es el crecimiento del sector, mayormente está afectando a muchos sectores. Entonces, bien, vamos con las curiosidades. Resulta que la intención de esta sección de curiosidades es mostrarles cómo se pueden, pues hay emprendimientos que son rastreables a través de Internet, y obviamente hay que buscar en una buena fuente, pero sin embargo, digamos que nos pueden dar una guía completa sobre cómo está funcionando el tema. Entonces, por ejemplo, mira un restaurante en Oregon decide empezar a vender desinfectante para manos, creando una fórmula particular. Ojo con esta estrategia que es muy interesante y la están haciendo muchas empresas. Dice que ellos están regalando muchas muestras y mostrándose solidarios con la sociedad. Vende esos mismos productos y actualmente factura lo mismo vendiendo esos productos que con el restaurante. Esto es una estrategia muy de la escuela harvardiana, diría yo, muy tradicional, que es cuando tú te muestras amplio, ¿sí? Cuando tú te muestras generoso. Realmente es importante que nosotros como empresarios nos demos cuenta que las personas se están fijando en cómo tú te estás comportando en estas épocas. Yo sé que va a depender de la empresa, va a depender si te cogió en un buen momento o si te cogió en un mal momento, pero sin embargo es algo que incluso están usando muchas empresas. Trata de revisar incluso las propagandas y te vas a dar cuenta que sucede. Bien, resulta que hay otro dato importante de Estados Unidos, y es revisando un poco hacia atrás en términos de que en anteriores crisis son famosas las historias en las cuales se compran empresas quebradas con poco dinero para atender la demanda, que posteriormente vuelve a florecer cuando pasa la crisis. Bajo ese esquema, les quiero comentar que esa es una estrategia interesante. Resulta que se dice que muchas empresas van a quebrar, eso ya lo sabemos todos. Sin embargo, van a haber otras que van a persistir en este momento y van a luego a florecer. Otras se van a vender. Eso puede ser una oportunidad, sobre todo para los que están buscando en qué invertir. Vámonos para España.
España, contexto general, movilización de hasta 200.000 millones de euros para garantizar el flujo de crédito y la creación de una línea de avales hasta de 100 millones de euros para facilitar la liquidez a las pymes y autónomos. Mismo tema de la liquidez. Aplazamiento del pago de impuestos de hasta 6 meses se ve en otros países. Avales de hasta un 80% del Estado para que empresas pidan créditos. Mecanismos de renegociación, aplazamiento de pagos de alquileres de locales, entre otras cosas. Esto es en términos de España. Ya sabemos también cómo está ubicado este país en el ranking de los más infectados. Una curiosidad particular, la intención y el objetivo de estas curiosidades, como les decía, es irnos dando un panorama. Yo procuré traer de varios sectores, pero no significa que no existan muchísimas más, digamos, ideas que se han realizado. En este caso, una más tradicional, una empresa dedicada a realizar sofás, ahora resultó que exporta tapabocas a todas partes del mundo. O sea, se dio cuenta que con algunas de sus máquinas podía generar los tapabocas, pero mira que ellos no están vendiendo en su mercado principalmente, sino están exportando. Eso es muy importante de revisar. Dentro de la búsqueda también se encuentra que hay muchas historias de empresas que venden productos dedicados a enfrentar la situación y que originalmente tenían una actividad diferente. Digamos, ese es como un panorama a nivel de España. Vámonos para Italia. En Italia resulta que pues lo primero que se hace en términos generales es la prohibición de los despidos, ¿no? Y bajo este esquema, entonces también ayuda con 600 euros a los independientes bajo condiciones especiales. Volvemos al mismo punto como Estados Unidos, en los cuales el dinero no le llega a todo el mundo, el dinero simplemente le llega a algunas personas, y ahí ya vamos a ver una curiosidad con respecto a eso. Eh, Hay suspensión del pago de impuestos e hipotecas para liberar la presión, lo mismo, buscando generar liquidez. Dentro de las curiosidades encontramos que muchas personas que no requerían ese apoyo lo recibieron y otros que sí lo requerían no lo recibieron. Creo que es algo que se da en muchos de los escenarios de los que estuve revisando, y también, por supuesto, en Colombia eso es un fenómeno que se está encontrando también. Otra curiosidad es que Ferrari, esa empresa legendaria de construcción de carros deportivos, está ahora construyendo componentes para el ensamblaje de respiradores pulmonares. Eso lo vimos también en Mercedes-Benz y lo hemos visto en las guerras mundiales. Se han rediseñado con el ánimo de poder sostener su empresa y ya miramos cuál es el punto de la sostenibilidad y por qué es tan importante. Muchos dirán quizás que no valdría la pena sostenerse solo para cubrir la nómina y lo demás, pero ya vamos a ver por qué es que es importante solamente incluso sostenerse. Bueno, vámonos para el Reino Unido. En el Reino Unido encontramos un contexto general en el cual, por ejemplo, se crearon un esquema que se llama el Job Retention Scheme, el cual el gobierno cubriera hasta el 80% de los salarios de personal que no está trabajando actualmente y permitirá que no se tenga que despedir a los trabajadores. Bueno, eso ya sabemos que se ha dicho en varios países y no ha sido tan fácil de cumplir en términos generales, pero digamos que es un gran esfuerzo por parte de los gobiernos. Recuerden que estamos hablando de países como los conocemos del primer mundo, pero vamos a ver cómo es que se trabaja eso o cómo se hace en los países que digamos, por ejemplo, somos como Latinoamérica. Entonces, eh, dice que por ley ha de pagarse mínimo 118 libras por semana sin contar con los impuestos y se aplaza el pago del IVA. Dentro de las curiosidades, quiero comentarles una historia bonita de Homage to Formage. Dice así, organizamos noches de queso, todo lo que puedas comer en todo el país. Ahora hemos decidido impulsar nuestro negocio y estamos lanzando Homage to Formage to Go. Y eso es una noche de queso en una caja entregada a su puerta. Resulta que ellos vendían tradicionalmente quesos, pero se dieron cuenta que su estrategia no podía quedarse en vender quesos y ya. Entonces ahí fue donde se les ocurre la brillante idea de crear unos paquetes. Ojo que no están usando solamente los domicilios. Ellos están usando los domicilios, pero se crearon una estrategia para formar un paquete que la persona compre un paquete. Vamos a ver cómo otras empresas trabajaron eso, pero me parece que también puede ser muy interesante que te des cuenta que sigue aquello que insistimos los que hablamos de empresa y eh, mm, es haz crecer tu diferencial, muéstralo, eso es muy importante. Entonces, bueno, miremos otro. Audie Humphries, de 41 años, es una consultora de marketing que generalmente trabaja con empresas de los sectores de ocio y turismo.
dos de los grupos, digamos, de empresas que ahorita están siendo más afectadas. Ahora se dedica a consultar empresas para que puedan entrar a lo digital. Empresas de bienes raíces hacen parte actual de sus clientes. Resulta que el rediseño está por todos lados. La consultoría ahorita se vuelve muy importante, pero evidentemente tenemos que usar lo que tenemos y sabemos que ahorita lo digital es lo que está mandando la parada. Muchas de estas historias cuentan cómo no alcanzan a tener los ingresos anteriores, pero les permite persistir. Bueno, resulta que a muchos expertos hablan de que esto igual sí o sí va a pasar, o sea, de todas maneras va a pasar, lo que no sabemos es en cuánto tiempo. Por eso es que si nosotros luchamos por mantenernos al menos al mínimo, manteniendo nuestra nómina, manteniendo nuestros costos mínimos, es muy probable que cuando nos recuperemos podamos encontrar algún tipo de esquema para sobrevivir, pero o para vivir y para seguir creciendo. Entonces, es como esa es la invitación. Vámonos para Francia para cerrar esta parte de los países del primer mundo. Hablamos de que en Francia se habla de que hay garantía en préstamos, muy parecido a los respaldos que se hablaba anteriormente. Suspensión del pago de alquileres, también se habló, suspensión de impuestos, suspensión del pago de residuos, luz y agua, así como se habló en un principio acá, pero te vas a encontrar con que el querido primer ministro Emmanuel Macron resultó que él menciona esto y posteriormente se da uno cuenta, y lo anoté yo como una curiosidad, y es que esto anterior solo se refiere a empresas pequeñas y medianas en dificultades. Se van a encontrar con que muchos periódicos mencionan esto muy enormemente, pero son más o menos de marzo. Ya en abril se habla de que no era para todo el mundo, sino solo para estas empresas, y es no todo, no toda la ciudadanía. Bueno, y hablamos de una curiosidad adicional, es que en este caso la Quinte cree que cuando ocurre una crisis hay tres fases a considerar. Hablamos de un mensaje también para los emprendedores, las fases de reacción, control y recuperación. Dejamos la fase de reacción, entramos en la fase de control. Mientras tanto, se cree que el mundo de la consultoría cambiará. Esto por el tema de su segmento de mercado. Entonces, nos hemos dado cuenta cómo esto va a ser. Bueno, yo los quiero invitar ahora que nos vayamos un poco a la parte de los países ya más de la parte de Latinoamérica. Nos vamos para Brasil. Brasil tiene un contexto muy interesante en el cual se habla de un decreto que autoriza a las empresas a suspender el contrato de sus trabajadores. Ojo con esto, que es una de las medidas más curiosas que se ha tomado, hasta por 4 meses sin sueldo, muy criticadas en este caso a nuestro querido Jair Bolsonaro. En ese orden de ideas, tiene unas consideraciones particulares esto. También se habla de que trabajadores cuyo contrato sea suspendido recibirán ayuda por parte del gobierno durante los próximos 4 meses. Eso, bueno, también atiende y es una forma de mitigarlo. Él dice que si igual se cortan los empleos en este momento, la intención es que se puedan posteriormente, o sea, se suspenden, mira la palabra, se suspenden, pero no se cortan o no se quitan. Entonces, en ese orden de ideas se sostiene para que en un futuro, cuando se pase todo esto, ellos conserven sus empleos. Esa es la intención y esa es su estrategia. ¿Qué curiosidades encontramos? Mira, esto tan interesante. El restaurante vietnamita Via Hoy en Sao Paulo creó el modelo de cupón. Les vuelvo a mencionar ideas creativas. Eso ya tiene que ver más con estratégicas, por medio del cual los clientes compran créditos por 30 reales, 50, 100 reales, que se convertirán en un consumo de 40, 65 y 140 respectivamente. Resulta que ellos lo que están jugando es a utilizar sus futuros. En finanzas se usa muchísimo y puede funcionar para que tú te comprometas con algunas cosas que puedes hacer en este momento, salvas la situación en este momento de liquidez. Menciona la historia que esa empresa solo puede sostener sus emprendimientos, o sea, solo puede sostener su nómina excusa, pero no puede ir un poquito más allá. Entonces, en ese caso, ellos juegan sus futuros muy bien y se sostienen. Esa es la intención. Buscan también apoyo, colaboración y demás en la sociedad, y ese tipo de ideas, pues digamos que viene tomando mucha fuerza en otras empresas. Miramos otro de estos ejemplos, la empresaria Eloísa Morgano, propietaria de la franquicia Externa Café, es una cafetería, empezó a vender almuerzos. Ella empieza a vender almuerzos pensando que muchas personas trabajan desde su casa y no tienen tiempo para cocinar. Se dio cuenta, es simplemente que pues vio cómo podía funcionar por ahí. Resultó que aquí viene una clave, obtuvo la ayuda de una influencer, no sabemos, no detalla más si pagó o no pagó, no dice nada de eso, pero digamos que a través de eso consiguió más de 107,000 seguidores. Resulta que
el tema colaborativo aquí es muy importante. ¿Quién, quién tienes al lado que te puede dar un apoyo muy grande para generar de pronto tráfico en tu página, tráfico en tu idea de negocio? Dice que, y aquí hay otra cosa muy chévere, dice que Paco armó paquetes de 5, 10 o 15 días, o sea, ya no estaba vendiendo solamente almuerzos y ya armó paquetes en los cuales personas mencionaban que querían o adquirían paquetes de 5 días de almuerzos y también vendía obviamente los almuerzos individuales. Se menciona que luego de 13 días había vendido ya 200 almuerzos y 15 paquetes de esos, o sea, estamos hablando ya casi que seguramente pueden llegar a otros 100, 150 almuerzos y en ese caso sostiene la nómina, como les mencionaba también, digamos, lo pensaron así desde la parte de Brasil. Vámonos para Perú. En Perú nos encontramos con el decreto legislativo Reactiva Perú, principalmente enfocado a dar liquidez a las empresas. Se toman diferentes disposiciones para contribuir con diferentes enfoques. Bajo ese esquema, la plataforma, bueno, bajo ese esquema, digamos que estos son esta es la forma en la cual este país encuentra, digamos, un apoyo interesante para su población. Dentro de las curiosidades, nos damos cuenta que, por ejemplo, vemos como la plataforma de eventos Joinus, muchos de ellos que conozco empresarios con esas plataformas de eventos, pues el gran problema con los eventos ahorita es que evidentemente están cancelados, pero mira cómo este emprendedor logra conectarlos, reconectarlos nuevamente, la cual conecta a organizadores de eventos con sus clientes y lanza la plataforma de transmisión en vivo Join Us Live para transmitir eventos vía streaming con todo estilo de eventos, conciertos y clases como para profesores y entre otros. Entonces es una forma de rediseño también muy interesante en la cual jugamos al intermediario. Entonces seguimos en este tema de lo mismo, el Uber, digamos, que lo aplican en muchos modelos de empresas, pero ahora pasando de una cosa física a algo ya digital. Y miramos esta otra muy interesante, el Jockey Plaza, que es un conocido centro comercial en Perú, inicia a promocionar emprendimientos a través de sus redes sociales. Ellos están utilizando una técnica de marketing más social y colaborativo en el cual está buscando ser un centro comercial virtual. Esto es abierto no solo a las personas que tienen, digamos que le alquilan o que están pagando administración en sus propiedades, sino que adicional, digamos que abre la posibilidad para que otros muchos se puedan mostrar. Eso con respecto a Perú. Vámonos para Chile. En Chile resulta que existen, como contexto general, medidas tributarias, creación del portal Compra Ágil, enfocada en pequeñas empresas para todas las compras del Estado menores a 7.500.000 pesos colombianos. Resulta que es muy interesante que quieren darle realmente un apoyo. Aquí se hizo también, recuerdo, en la alcaldía, sobre todo en Bogotá, y se busca, por lo menos en Chile, que personas puedan ser proveedores pues, de compras, digamos, del Estado que ellos consideran como compras pequeñas y se hace a través de este portal. También, evidentemente, sacaron créditos a empresarios, sosteniendo la liquidez. Bueno, dentro de las curiosidades, aquí nos vamos por solamente el lado de cómo usan los domicilios otras empresas. Por ejemplo, la empresa Futurología, distribución de frutas y snacks, Tetería Camelia, que es fabricante de té, y el Centro de Salud Casa Quinta, las tres cosas con digamos, unos targets, unos segmentos de mercado muy diferentes, encontraron en los domicilios la mejor forma de tener su negocio a flote. Siguieron manteniendo lo tradicional y se fueron por el lado de domicilios. Eso no es nada nuevo, lo conocemos. Sin embargo, la invitación también en esta charla es al tema de la acción. Bien, seguimos. Ecuador, vámonos con Ecuador, un panorama completamente curioso. Van a ver algo aquí más digamos, enfrentado a la situación. Dice, las empresas grandes deben, este estado eligió que se ayudaran entre las empresas y se ayudaran entre los ciudadanos. O sea, el dinero lo va a seguir circulando entre ellos en este tipo digamos, de normativa que saca. Dice que las empresas grandes deben ayudar a las pequeñas con el 5% de sus utilidades. Y los empleados que ganen más de $500 deben hacer un aporte a la Cuenta Nacional de Asistencia Humanitaria, que es una cuenta que se crearon bajo una normativa para empezar a redistribuir, digamos, el dinero. Dentro de las curiosidades, vamos a encontrar dos cosas muy interesantes. Por ejemplo, la historia del peluquero, de Jonathan Paredes, un peluquero guayaquileño que dice, me contacté con clientes que son fijos y utilizo mis medidas de seguridad y vengo a cortar el cabello a domicilio. Estoy cobrando por $5 por el momento. Entonces, bajo ese esquema,
Él continúa para este segmento que es tan complicado, ya se está arriesgando mucho, o sea, pero también tienes que ver el contexto del país y las ayudas que está generando. Mira de lo que deriva una cosa, entonces, y mira otra que ya es conocida por todos, y es que los ebanistas en el sur de la urbe decidieron dejar de hacer muebles por el momento para inclinarse a la demanda de ataúdes. Curiosamente, pues ya lo hemos visto, conocemos y pues tristemente, digamos, esto es lo que les ha tocado vivir en ese espacio. Vamos hacia México. Aquí un saludo también a mi querido amigo Polo, que por ahí me está escuchando. Hablamos de préstamos, en el contexto general, entonces préstamos a las empresas y también personas mayores o con enfermedades crónicas, discapacitadas o embarazadas con goce de sueldo a sus casas. Estas fueron una de las, digamos, de las intenciones que tuvo aquí nuestro querido amigo Andrés Manuel López Obrador. Dentro de las curiosidades encontramos una empresa que le decidió hacer algo muy diferente y curioso y fue Business Kids, empresa de formación en emprendimiento infantil. Pensó en impulsar sus programas a través del network marketing. Si recuerdan, el network marketing es una de esas herramientas que usan las empresas como Herbalife, Amway y muchas más, las cuales, pues digamos, esta empresa Business Kids es una empresa que ofrece programas de emprendimiento, o sea, cursos de emprendimiento pequeños a niños. Y esos programas de emprendimiento para niños los decidió vender a través del multinivel, que es lo que se le conoce como network marketing. Entonces, esa es otra forma en la cual ellos encontraron que se rediseñaron y, bueno, digamos que les ha ido muy bien. Listo, bajo este contexto vamos cerrando esta parte. Les quiero agradecer. Yo les quiero dejar unas reflexiones y aquí empiezan las reflexiones, que es una parte importante de este paseo que acabamos de tener. Bueno, entonces ustedes ahí ven en la pantalla una cancha. Imagínense que sea una cancha del deporte bueno, pues digamos que se asemeja mucho más a la del fútbol, por supuesto, básquetbol, voleibol. Pero bajo este esquema, piensa tú como empresario en la posición que te encuentras siendo, si eres empresario, si no eres empresario, si quieres montar empresa, ubícate un poco en esa cancha. ¿Tú dónde jugarías el partido? Recuerda que tenemos las personas que están observándolo, tenemos las personas que están alrededor observando, tenemos al portero, tenemos en la mitad a la persona que, digamos, avanza con el balón, tenemos los jugadores acá en la mitad, y la pregunta es para ti, ¿tú dónde estás? Esta es una invitación y es un llamado a la acción. La intención es que nos ubiquemos en la cancha. Desde afuera no vamos a hacer absolutamente nada. Sí tiene que haber acción. Es un momento donde si no nos movemos, nos vamos a... Es muy probable que no la superemos como empresa. Entonces, la invitación es a movernos. Bien, yo les quiero dejar acá, como buen profesor de emprendimiento y de estrategia de negocio, les quiero dejar una cosa que es la matriz General Electric. Es un sistema muy importante si tú eres empresario o quieres consultar a alguien, le quieres asesorar o quieres al menos tener la curiosidad de verificar esto y de revisarlo. Resulta que esta matriz es muy famosa porque te ayuda a entender si tú estás en una época de crecimiento, si estás en una época de persistencia. Eso a veces a los emprendedores nos causa mucha preocupación, o si por el contrario ya estás en una época de cosechar o eliminar. Bajo ese esquema, la invitación en este espacio es a que revises si tú estás en la parte de persistencia. Yo no te puedo explicar cómo funciona la matriz en general, pero realmente es muy sencilla, la consigues en Internet, en Google, muy fácil, y simplemente te sugiero que pues sea una pauta para que puedas, digamos, revisar cómo estás. Bien, vamos para adelante. Resulta que resumen de cosas en común que encontramos en los países. Entonces resulta que pues todos aseguran, quieren asegurar la liquidez de los empresarios, gobierno contribuyendo con acceso a capital. Esto vemos cómo no se cumple para todas las empresas y ha sido una preocupación importantísima a nivel global. Nadie sabe en cuánto tiempo se va a superar la crisis. Voy de la mano con compañeros, como precisamente saludé ahorita a mi amigo Polo, y pues muchos otros dedicados especialmente a investigar y a proyectar en cuánto tiempo lo pasaremos por esto, y las proyecciones pues son muy difíciles de realizar bajo unos esquemas muy complicados que hay actuales. Entonces, lo que sí se sabe según los expertos es que se va a superar. Entonces, bajo ese esquema es que es la invitación que tiene principalmente esta charla. Cosas como lo que hizo Guaira en España, que es el Hub de Emprendimiento de Innovación de Telefónica. Ellos realizan una encuesta con más de 500 empresas en países como Alemania, Brasil, Perú, Argentina, Chile, Reino Unido y México, además de España, y concluyen que una de cada 4 startups
le llamamos startups a las empresas en general, muy en Estados Unidos le llaman así a las empresas que están surgiendo, sobre todo que tienen que ver con tecnología, digamos que son empresas en general, considera que la situación actual es positiva para su negocio. Entonces, mira, una de cada cuatro empresas considera que la situación actual es positiva, el 25%. Entonces, ya que primero, contribuye a acelerar su proceso de digitalización. Díganme ustedes si no se han dado cuenta que muchas empresas se están moviendo muy fuertemente en este camino. Son conscientes de que las inversiones se verán afectadas a corto plazo. Un 42% de los encuestados confía en que el impacto positivo se refleja en un incremento de ingresos de entre el 20 y el 50%. Y adicionalmente, un 57% de los que opinan que cuando acabe el confinamiento, su actividad volverá a la normalidad. Y la adopción de canales de atención digital, digitalización de la pyme y desarrollo de productos que mejoren la eficacia del uso de la nube. Listo. Entonces nos vamos hacia una parte ecológica. Por último, quiero dejarles un mensaje que nos habla un señor muy famoso para los que hemos estudiado temas de mercadeo, como lo es Philip Kotler. Philip Kotler es un personaje muy famoso. Si han oído de pronto algo de las 4Ps, se van a dar cuenta que él es uno de los que contribuyó a esa teoría y más cosas del mercadeo actual. Entonces él menciona varios puntos, pero yo extraje 5 que creo que nos pueden funcionar. Entonces, la primera cosa que es muy importante, algunas empresas y marcas más débiles van a desaparecerán. Los consumidores tendrán que encontrar marcas de reemplazo confiables y satisfactorias. Eso es muy importante. La pérdida repentina de empleos seguirá siendo un trauma, incluso después de que los trabajadores recuperen sus empleos. Ojo con eso. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Gastarán y ahorrarán su dinero con mucho más cuidado. Muy importante. Adicional a eso, querremos que las marcas expliquen su mayor propósito y cómo cada una sirve al bien común. Lo que les decía, se va a valorar muchísimo esa generosidad, esa amplitud. Obviamente, entiéndase la generosidad hasta el límite hasta lo que tú puedes realmente entregar para que no sea un sacrificio, sino que sea algo generoso en realidad. La gente se volverá más consciente de la fragilidad del planeta, de la contaminación del aire y del agua, de la escasez de agua y de otros problemas que están siendo muy evidentes y que los vamos a tener en cuenta sí o sí. Ten en cuenta eso para el rediseño de tu empresa. Y muchos pasarán de una adicción al materialismo a sentir otros caminos hacia una buena vida. ¿Vale? Yo quería dejarles este mensaje, les agradezco mucho, agradezco a todo el equipo, agradezco al profe, al director, al doctor José Armando Hernández y quiero dejarles mis datos de contacto porque sí, me gusta mucho, me ha favorecido mucho tener esta técnica de gerencia como de puertas abiertas en la cual ustedes me pueden contactar sin ningún problema. Ahí les dejo mis datos, el email, jackpereira@unisalle. También me pueden encontrar en Facebook como Jackson Pereira Silva y me pueden encontrar en Instagram como Jackson Pereira pegado punto Silva. Les agradezco mucho su atención y pues bueno, yo creo que aquí ya vamos a la parte de las preguntas. Muchas gracias. Maestro, no le escuchamos. Bueno, no sé si me escucha, profesor Jackson, Ya, y y ahora demás sí le escucho. asistentes. En este momento me escuchan, Jackson. Yo escucho. Sí, señor, yo le escucho. O un retraso pequeñito en lo que nos llega de video y de audio. Entonces, pues queremos manifestar, hay una duda generalizada en el chat frente a eso. Entonces debemos manifestar pues que la saturación en algunas pasa esto, digamos que es un tema más de nuestro proveedor de Internet. Eh, digamos que para recoger un poco las inquietudes que por lo menos se manifiestan en el chat, son las siguientes. Una, en cuanto a la recopila de la información, dispositivos y memorias, van a estar disponibles en alguna parte. Personas que preguntan eso, entre ellas María Fernanda. Entonces, no sé si el profesor Jackson tendremos algún repositorio disponer de la información. Maestro, yo no sé por qué razón, pero le escucho un poquito cortado. Me parece, no sé si ahorita alguien me confirma, yo le escucho cortadito un poco, pero bueno, no sé si a mí me escuchan bien los asistentes. Parece que
Les agradecemos ahí. Yo le Sí, escucho creo bien, que se te escucha bien. Ya ¿me se escucha te bien? Bueno. escucha mejor. Bueno, yo les comento que podemos encontrar, maestro, si de pronto le pediría un poquito de apoyo, yo con mucho gusto comparto las diapositivas. Lo que no sé es bien de pronto si lo hacemos a través de que me manden un correo y me las requieran, que puede ser una opción, o la otra si la montamos en alguna nube y mm, o no sabría bien cómo me Sí, recomienda, maestro. podemos hacerlo de esa manera. Podemos hacerlo de esa manera y como tenemos un registro de asistentes, a través del correo les podemos proporcionar las memorias y creo que la Eso es lo mejor, recopilación de la información pues es muy válida en este momento. con todo gusto, Entonces, pues claro ahí que sí. damos solución a esa pregunta. Con respecto a la matriz de General Electric, tal vez que se expone de manera tangencial, obviamente porque el propósito de la charla era otro. También pues existen algunas solicitudes de poder consultar o alguna referencia o bibliografía. Entendido que la matriz de General Electric, aun cuando es una herramienta, digamos, de planeación o de direccionamiento estratégico, que tal vez tuvo una incidencia importante en décadas pasadas, hoy en día sigue siendo vigente. También esta matriz pues se conoce como la matriz de Mackenzie y también se sugiere pues que se puede profundizar este tema digamos, para consulta. Entonces, pues podría ser que en ese mismo envío podamos sugerir alguna bibliografía o algún material para que quede mucho más claro eso. En general, pues esas fueron las dos dudas. No sé si usted logra identificar una pregunta diferente y comentarios alrededor de que se expuso. Digamos que la situación diagnóstica de los diferentes países, no solamente de Europa, sino también países vecinos en nuestra región, tiene un diagnóstico similar que tal vez podamos estar viviendo en Colombia. Son algunos comentarios que hacen los asistentes. No sé si Yo usted logra identificar alguna otra pregunta. sí, maestro, yo tengo unas muy interesantes. Mire, aquí dice, la hace Darwin Javier, dice, señor Pereira, ¿cree que estos cambios que mencionó en la mentalidad de las personas se verá reflejado en las decisiones del gobierno? Es decir, por ejemplo, que aumente el presupuesto de salud superada de la crisis. Bueno, eh, históricamente nosotros estamos atravesando por cosas que nos están dando por un lado enseñanzas y que nos están generando, bien o mal, llegar a ciertos trabajos en conjunto. Yo pienso que van a haber cambios. Lo que pasa es que yo no sé es el tamaño de los cambios. O sea, yo sé que sí, estoy seguro que van a haber cambios en el presupuesto, seguro que sí, pero no sé en qué tanto. Porque de todas maneras los grandes esfuerzos que se están haciendo ahorita, las inversiones y eso, van a tener que recuperarse más adelante. Entonces, de cierta manera, es muy probable que se vayan a ver sistemas de recolección de ese dinero nuevamente a través de impuestos, otras cosas. Pero de seguro que sí van a haber situaciones en las cuales nos demos cuenta que las cosas sí tienen que cambiar en todos los países. Evidentemente, eso sí va a cambiar, no sabemos en qué medida, pero sí, sí va a ser. Bueno, yo aquí había visto, dice, ¿qué consejo le daría a un emprendimiento que recién está saliendo? Yo le preguntaría a Carlos Rodríguez, le diría como en qué términos está saliendo. Para mí estar saliendo quiere decir que ya está vendiendo. Entonces, si ya está vendiendo, depende. Si tú estás alineado en este momento, si tu negocio está saliendo, pero tu mercado se acabó, o sea, no nadie te va a comprar, yo te sugiero que te rediseñes y te mantengas por ahora, porque igual es necesario que te mantengas activo. Sin embargo, utiliza el tiempo para profundizar en el mercado al cual te ibas a meter o en el cual estabas tratando de entrar para poderlo fortalecer una vez pase, porque esto, como les digo, va a pasar. Entonces, es importante que te prepares para cuando nuevamente se reactive, estés preparado. Listo, eso es lo que diría. Bueno, dice Juan David Burgos, en el caso colombiano para el sector de la agricultura, ¿cómo podría reinventarse? ¿Cómo se podría ver la inserción tecnológica? Bueno, pues de hecho hay muchas maneras de hacerlo. El tema de la tecnología, yo les invitaría, yo les invito a que se acerquen mucho a la universidad, a las universidades en general. La Universidad de La Salle pues es la que conozco mayormente, entonces somos muy fuertes en el tema agro. Y no solo eso, sino que tenemos unos centros de investigación en los cuales se ha implementado la tecnología y funciona bastante bien. Estamos hablando de tecnología, por ejemplo, para lo que es la producción de huevos, la producción de gallinas, el tema de la ganadería expansiva.
doble propósito. Bueno, hay muchas cosas interesantes. Yo los invitaría a que se acercaran, por ejemplo, a las, por ejemplo, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y siento que podrías encontrar una solución bastante interesante porque hay muchas cosas, o sea, hay bastante que hacer desde el agro y la tecnología. Si ustedes se van a otros países, por ejemplo en Europa, se van a dar cuenta que el campo es muy tecnificado y eso es lo que hace que nosotros encontremos un vino italiano o un vino francés muy costoso, pero también muy bien hecho. Entonces es eso. Esa es un poco la pregunta. Vamos a ver qué más puedo encontrar. Yo no sé, maestro, yo vi algunas otras más, pero no. Eh, A ver, hay Profesor otra. Jackson, hay dos. Sí, sí, yo creo que, digamos que por tiempo podríamos, yo voy a dejar mencionados que me parecen muy interesantes. Una que hace referencia a que, digamos, de la misma manera como se socializaron algunas experiencias exitosas, inclusive usted lo denominó como curiosidades, y así lo menciona Andrea González Tobar, que es quien hace la pregunta, ¿qué experiencias tendríamos similares en Colombia? Es una cosa que valdría la pena que lo pudiéramos tratar. Y hay una otra pregunta de Ana Piñeros frente a si nos puede comentar, digamos, la percepción frente a las políticas de Colombia. Yo creo que en cuanto a esa última, pues digamos que, dado que pues es un evento con un tinte académico, la percepción, digamos, personal que se puedan tener frente a las políticas, digamos que tendríamos que revisarlo en la medida que pudiéramos desde una perspectiva muy personal estar de acuerdo o no con lo que viene adelantando. Por tanto, si usted da la cabeza en este momento, las experiencias exitosas que se han hecho en esta etapa que estamos viviendo, pues con esa respuesta terminaríamos y cualquier otra duda, muchas que pudieron haber quedado sin responder, yo creo que a través de los contactos que nos deja el profesor Jackson de su Facebook, Instagram y correo electrónico, yo creo que ahí podríamos hacerle llegar. Le agradezco Correcto. entonces por su respuesta. Con eso terminaríamos la sesión de hoy. Perfecto. Yo les voy a responder esta última pregunta que agradezco y se las voy a mezclar, maestro, si usted me lo permite, con una pregunta que hace Paola Herrera. La respuesta le pega a las dos cosas. Es, ¿qué sugerencias da usted a los microempresarios del común para generar ideas que le permita reinventarse? Los ejemplos que usted nos da son grandes ideas, pero a veces el afán de sobrevivir no permite a los microempresarios la claridad de ver las alternativas que pueden generarse en el escenario colombiano. Entonces, mi respuesta está por este lado, uniendo a la que hace usted, maestro. Resulta que nosotros, me voy a ir cerquita, que es lo que las ideas de emprendimiento que tenemos, digamos, identificadas desde el Comité de Emprendimiento, eh, las cuales mayormente se han ido por el lado de la parte del alcohol, de los tapabocas, eso se ha hecho. Y te lo digo, por ejemplo, la empresa de alfajores, se me escapa ahorita un poquito el nombre, pero de una empresa de alfajores, de hecho, muy famosa que tenemos en Colombia, que es de un egresado de la Universidad de La Salle. Esta empresa decidió irse a rediseñarse y empezar a vender alcohol y gel. Esto le ha permitido sobrevivir, lo que les digo, o sea, el punto ahorita no es generar, o sea, si bien hay unas empresas que van a poder generar ganancias grandes, como ya se está viendo, y la intención de la charla es hacerles ver que el dinero igual se está redistribuyendo, igual sigue moviéndose, pero entonces la intención es que nos demos cuenta que tenemos es que movernos. Hace poco, no sé si ustedes, yo abro muy seguido mi marketplace en Facebook y me doy cuenta que ahorita unas 3 semanas estaban vendiendo muchísimos de estos túneles de desinfección. Esto es muy curioso y fue una de las grandes iniciativas que tuvimos acá en Colombia. Son ideas que van surgiendo y que se enfocan así porque es el sector que se mueve. O sea, sí, es como el girasol que va girando en torno a donde va el sol. Entonces, la analogía con el girasol nos va a pegar a nosotros porque es muy probable que si nosotros queremos seguir teniendo el restaurante abierto como nosotros queremos con los mismos clientes, eso no va a ser posible en este momento. Más adelante sí, pero ahorita no. Entonces, es clave que nos dejemos permear por otras ideas y nos permitamos continuar de cierta manera. Una sugerencia práctica en la práctica es reúnete con tu grupo de amigos que hablen de emprendimiento, busca gente que hable de estos temas. Si le preguntas a alguien que no ha pensado nunca en tener empresa, no te va a ayudar mucho.
Entonces, háblate con alguien de los que hablamos de esto y empieza a generar ideas. Ábrelo a tus amigos, ábrelo en tu Facebook. Es importante, hay muchos grupos y se los digo ahorita de una vez a todos los asistentes en Facebook, los cuales mueven mucho el emprendimiento. Uno de ellos es Wiki Empresarios. Por supuesto, eh, bueno, está Wiki Empresarios, hay una que se llama Startup Colombia. eh, y bueno, hay un sinfín, solamente poniendo startup o poniendo emprendimiento, ustedes van a encontrar muchas cosas. Entonces, pues revisen. La de Wiki Empresarios es muy seria y se mueve mucho negocio por estos días. Entonces, esa es como mi respuesta, maestro. Qué pena me extendí, pero ahí creo que ya, ahí No, está. no se preocupe. Sabemos que este tema es apasionante, los que conocemos de su tarea, de su labor, dos investigaciones, sabemos que esto lo apasiona mucho y tal vez por eso nos podamos extender. Entonces, pues bueno, nada más que invitarlos. Hoy vamos a tener una conferencia masiva. Bueno, esta ha tenido una respuesta muy, muy interesante. Estuvimos más de 420 asistentes. En este momento nos registran 423, algunos por otros motivos debieron haber salido. En la tarde pues tenemos una conferencia en la cual se van a tratar temas similares, digamos en la generalidad de cómo el COVID-19 ha impactado el mercado de capitales. Nos va a acompañar en el marco del convenio que tenemos con la Bolsa de Valores de Colombia. Un conferencista con un gran recorrido en estos temas, que actualmente trabaja para la Bolsa de Valores y que a sus correos también ya les ha llegado la invitación. Finalmente, las preguntas asociadas al agro, creo que la respuesta que da el profesor Jackson, pues resalta lo que la universidad ha venido trabajando en este tema y pues también aprovechar para mencionarles que en la bolsa mercantil también es una muy buena fuente de información en donde ustedes pueden dar boletines informativos de actualidad y que también pues es una entidad que hace convenio, digamos hace algunos años tenemos convenio con ellos, aprovechando obviamente digamos nuestros egresados que se han venido posicionando en la vicepresidencia de investigaciones económicas, tentados, y allí también, digamos que podríamos tener algún tipo de respuestas a estas inquietudes que nos surgen. Entonces nos despedimos agradeciendo su asistencia y claro que estaremos muy atentos a los comentarios que puedan tener de este evento. Les deseo un feliz día a todos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, profesor Jackson, y a Con todos mucho los gusto. asistentes. Feliz día. Hasta luego, buen día. Hasta luego.